simplemente decir que esta es una actividad que la venimos desarrollando desde el Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz, en conjunto con otros colectivos de trabajo, el Instituto de Ciencias Sociales de la Facultad Humana de San Luis, la Facultad de Psicología de San Luis, el doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan y la Fundación de Investigaciones Políticas y Sociales, la FICIP. Quienes coordinan esta actividad es Julio Gambina y Emilio Cebeso, y ellos se encargarán de hacer las presentaciones y darle continuidad a esta intervención. Decimos, con esto concluyo, que todos estos ciclos los estamos publicando en nuestro modesto boletín Transiciones, se lo pasamos a quienes intervienen para que hagan la revisión correspondiente, y por supuesto para nosotros, entre otras cosas, es material de estudio, de debate en los cursos que desarrollamos cada uno de nosotros, tanto en la especialización en estudios socioeconómicos latinoamericanos, como también en el doctorado de desarrollo territorial de la Universidad Nacional de Río Cuarto, como así también otros docentes que participan acá en los debates harán el uso de todo este material. Por eso para nosotros es muy significativo este espacio y poder sistematizar las vivencias que tienen cada uno de los que van interviniendo. Concluyo y adelante Julio, Emilio, no sé cómo se organiza. Bueno, buenos días a todas, a todos. Un gusto saludarlos. Acá estoy leyendo que Eduardo González nos está mandando un mensaje, que vale la pena leerlo. Dice: un gran saludo en el Día Internacional de la Madre a todas las mamás que están en esta sala. Un gran abrazo. Bueno, es una fecha, puede ser que sea desde Chile, la verdad para mí es una sorpresa que sea el Día Internacional de la Madre, pero bueno, bienvenido, gracias Eduardo por el mensaje. Hoy, continuando con nuestro ciclo sobre, de alguna manera para sintetizarlo, marxismo y violencia, tenemos la presentación del profesor Franco Ingracia, rosarino, que en cuanto lo convocamos inmediatamente nos dijo que sí. Franco nos va a presentar el tema Gramática y Territorio, sobre determinación de la violencia urbana en la ciudad de Rosario en el siglo XXI. Bueno, Franco es nacido en Rosario en 1976, es magíster en investigación participativa para el desarrollo local por la Universidad Complutense de Madrid, es docente integrante de la Comisión Académica de la Maestría en Salud Mental de la Universidad Nacional de Rosario, es docente de la Maestría en Gestión Pública de la Universidad de Rosario y docente de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Ha publicado como autor el libro La Sociabilidad y como compilador Estéticas de la Dispersión, y diversos artículos en revistas como el Viejo Topo de España, Mute de Inglaterra, El Rodaballo, Argentina y otros. Franco es un intelectual, militante social, comprometido con los temas de los que escribe, opina, así que es un gusto enorme para nosotros recibirlo en este ciclo. Y sin más, bienvenido Franco, adelante, prende el micrófono y te escuchamos. Bueno, en principio les agradezco a todos los presentes, Enrique, a Julio, la presentación y demás. Arranco. Yo lo que les puedo decir, en principio me atajo un poco. No es que, yo no me considero a mí mismo un experto en la violencia urbana en general, ni en la violencia urbana en Rosario en particular. En todo caso, sí lo que les puedo plantear es, yo soy nacido y criado acá en la ciudad de Rosario, y por diversas razones, tanto en mi trabajo clínico, en la salud pública,
como en la militancia política, el tema de la violencia urbana fue atravesando todos estos ámbitos más políticos, más clínicos, y esto nos llevó a muchos de nosotros a tener que hacer un esfuerzo de reflexión, de conceptualización de lo que estábamos viviendo y atravesando acá en la ciudad de Rosario, ¿no? Entonces es un poco desde eso, y con mucho apoyo en toda una inteligencia colectiva que se puede desarrollar, particularmente en organizaciones políticas como Ciudad Futura, que es el partido de movimiento al que yo pertenezco. Ahora, dicho esto, lo que yo voy a plantear acá lo voy a hacer a título personal, en el sentido de que todos los aportes y los desarrollos se los pueden atribuir a esa inteligencia colectiva, todos los errores y las cuestiones más cuestionables, me hago cargo yo mismo de aquella. Dicho esto, bueno, voy a ajustar un poco la presentación en función de esto de que me comentaron que hay participantes de fuera de Argentina, porque por ahí si no hay algunos presupuestos que uno maneja que los tiene que explicitar, ¿no? Voy a intentarlo, cualquier cosa me van haciendo preguntas o señalamientos en el chat y lo tratamos de ir subsanando. Rosario es una ciudad argentina, segunda o tercera ciudad del país a nivel de población. Es una ciudad de alrededor de 1 millón de habitantes. Si uno toma como el Gran Rosario y su área metropolitana, es decir, las localidades de la ciudad que están alrededor de la ciudad, más o menos hay 1.200.000 personas viviendo en torno a la ciudad de Rosario. En el sur el sureste de la provincia de Santa Fe está para que se ubiquen a unos 360 kilómetros de la capital federal de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y están también, les diría también, este es otro tema que va a ser importante, emplazada en plena pampa húmeda, en plena zona, lo que llamamos la zona núcleo, una zona de altísima productividad agropecuaria, ¿no? De las zonas más productivas del mundo, si se quiere, a nivel de la producción de granos, particularmente de la soja. Después vamos a ver por qué, digamos, una charla sobre violencia urbana, vamos a terminar hablando en algún momento de la soja, del complejo agroexportador y demás. Ahora, dicho esto, les agrego otro dato. La tasa de homicidio en la ciudad de Rosario, la tasa de homicidios, por ejemplo, del último año completo del año 2022, es alrededor de 22 homicidios cada 100.000 habitantes. La relación con el promedio nacional nunca sirve demasiado, porque, digamos, cuando uno piensa tasa de homicidios en un núcleo urbano y lo compara con todo un territorio nacional, donde, bueno, si bien Argentina tiene una población muy urbana, la densidad poblacional tiene una correlación con el tema de la violencia, con lo cual no tiene tanto sentido comparar un país, ¿no?, donde hay pueblos, donde hay población rural, etcétera, etcétera, con una ciudad, por más que sea cada 100.000 habitantes. Pero sí podemos tener, para que ustedes tengan una referencia, otras ciudades de similares características, ¿no? Por ejemplo, el dato que tenemos más a mano, yo creo que sirve compararlo para empezar a dimensionar lo que está pasando a nivel de la violencia urbana en la ciudad de Rosario, es Córdoba. Córdoba, en el 2022, la tasa de homicidios de la ciudad de Córdoba, también una ciudad del centro del país, con un núcleo metropolitano de alrededor de 1.400.000 personas. Es decir, son dimensiones parecidas, 1.200.000 en el Gran Rosario, 1.400.000 en Gran Córdoba. Bueno, la tasa de homicidios 2022, mismo periodo de Córdoba, ha sido de 3,6 cada 100.000. Entonces, 3,6 y 22. Estamos hablando de que la tasa de Rosario prácticamente sextuplica la tasa de homicidios de Córdoba.
si quieren otra referencia, todos tenemos las imágenes, se construye mucho ideológicamente esta idea de el conurbano como un territorio salvaje, como un territorio de violencia, como un territorio, digamos, en esa posición civilización-barbarie que tocaría al conurbano bonaerense el rol de representar la barbarie en la Argentina. Los municipios que tienen una tasa más alta de homicidios, por ejemplo Moreno, Avellaneda, José Cepaz, en provincia de Buenos Aires, no llegan al 9. Nosotros tenemos 22. Es decir, ya nomás con ese dato y con esos puntos de referencia, o sea, municipios picantes de la provincia de Buenos Aires, que a una ciudad de similares características, también de la zona centro, misma actividad agropecuaria, etcétera, etcétera, mismas dimensiones, similares dimensiones, como la ciudad de Córdoba, estamos en niveles que como mínimo duplican, digamos, más que duplican las tasas de homicidios de los territorios más violentos de la provincia de Buenos Aires, y sextuplican los de otras ciudades del interior similar como la de Córdoba, ¿no? Esto ya nomás nos habla de que en Rosario está pasando algo a nivel de la violencia urbana y particularmente de la violencia letal, que nos tiene que encender las alarmas, ¿no? Entonces, un poco el desarrollo que yo voy a hacer es un intento de armar como el rompecabezas de por qué nos pasa lo que nos pasa, porque hay tanta muerte, tanta violencia letal en la zona que yo vivo desde que era así. La idea es desarrollar 8 puntos, ¿no? 8 hipótesis, si ustedes quieren, en relación a esto, y que en todo caso después podamos conversar sobre esta cuestión. El primer punto de los 8 tiene que ver con la forma de comercialización de estupefacientes, de drogas ilegales en la ciudad de Rosario. Y esto tiene que ver con un contraste. ¿Cómo es comprar drogas en la mayoría de las ciudades occidentales del mundo? ¿Sí? ¿Cómo es comprar drogas en Berlín, por ejemplo? No quiere comprar cocaína, comprar éxtasis, comprar algún tipo de sustancia ilegal. Uno tiene un número, consigue un número de un dealer, acuerda lo que quiere comprar, el importe y demás, una esquina y un horario. Entonces esta persona pasa con una motito, te deja, digamos, lo que vos querés comprar, vos le das el dinero y se va. Si esta persona la detienen antes del encuentro, la encuentran con una dosis de consumo personal, que es de hecho la que te va a vender a vos. Si a esta persona la detienen después del encuentro, tiene dinero, no hay mucha manera de reconstruir, salvo, bueno, la investigación criminal de este tipo de delitos se hace con infiltración y demás, y por eso también los dealers son muy celosos de no abrir demasiado su cartera de clientes, ¿no? Pero básicamente esto es el sistema se conoce, ¿no? Esto yo voy a tomar unas categorías de un brasileño que se llama Luis Eduardo Soares, que es un sociólogo, un investigador en sociología criminal brasileño, muy interesante. Si quieren una referencia un poco más popular, las investigaciones de este autor están basadas en las películas Tropa de Élite, que fueron como muy conocidas, películas brasileñas, que logran una representación muy interesante porque tiene base en investigación sociológica en relación a cómo funciona el crimen y cómo funcionan las fuerzas policiales, particularmente en Río de Janeiro. Porque en realidad nosotros llegamos a Suárez porque comprar drogas en Rosario es muy parecido a cómo era comprar drogas en Río de Janeiro en la década de los 90. Ahora esto cambió, no necesariamente para mejor, pero bueno, todo esto es muy dinámico. Pero básicamente les diría, este es el modelo nómada minorista que funciona en la mayor cantidad de las ciudades occidentales del mundo. Más allá de esto no me aventuro porque no conozco demasiado, pero si uno quiere comprar droga en Nueva York, si uno quiere comprar droga en Roma, si uno quiere comprar drogas incluso, bueno, en ciudades latinoamericanas y demás, básicamente funciona así. En Buenos Aires, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también ese es el modelo que prima. ¿Cómo es comprar drogas en Rosario? En Rosario, para comprar drogas uno tiene que ir hasta un barrio popular,
ubicar a algunos pibes que estén en una esquina y preguntarles, ¿dónde se puede comprar cocaína? Y los pibes te indican, te dicen, mira, anda allá, da vuelta acá y ahí está el búnker. Entonces vos te indica cualquiera del barrio, sabe dónde está, dónde funciona el búnker donde se vende droga, y entonces, y esto tiene que ver con una lógica de consumo, pero sectores digamos de ingresos medios, de medios altos, van hasta la villa, van hasta el barrio popular, digamos, se orientan con la gente del barrio, con los jóvenes del barrio, hasta el búnker, y ahí compran. Ese modo, digamos, el modo de comercialización de drogas, el modo de narcomenudeo concentrado en búnkers territorialmente situados que funcionan de forma fija, es un modo anómalo, poco desarrollado, pero que tiene sus particularidades. Es decir, yo lo veía incluso recién antes de conectarme y demás, justo abrí el Instagram y había como una cita de una entrevista reciente al Indio Solari, el cantante de Los Redondos de Ricota, que decía, si la gente dice en los barrios que todos saben dónde está el búnker, la policía no lo sabe, acá hay mucha mentira, hay mucha hipocresía. Y esto es, de hecho, a lo que sucede cada vez que hay algún tipo de conflicto que en los barrios, o sea, que es permanente, pero cuando los medios se acercan y toman declaraciones de la gente que vive en los barrios, la gente suele decir cosas como estas. Yo le quiero decir al señor comisario, yo le quiero decir al señor gobernador, al ministro de Justicia, acá todos sabemos dónde venden la droga y quién la vende. Ustedes no lo saben, son los únicos que no lo saben. ¿Cómo puede ser? Esto es muy interesante porque básicamente implica lo siguiente: el ejercicio de una actividad ilegal como la compraventa de estupefacientes de forma territorializada y fija necesita de un grado de asociación con como mínimo la policía mucho más elevado que la dinámica la dinámica nómade minorista, ¿no? El modelo territorializado del búnker necesita niveles de corrupción policial mayores a los habituales. ¿Por qué? Porque la única manera de poder tener un búnker que funciona permanentemente de forma fija, realizando una actividad ilegal, es que la policía sea tu socio. Si la policía no está asociada a esta actividad, una actividad que es públicamente reconocida, termina, digamos, siendo perseguida y interrumpida. Entonces, todos sabemos, o por lo menos suponemos, ¿no? Porque tampoco hay mucho estudio al respecto en relación a los niveles de corrupción de las policías en las sociedades en las que vivimos. Bueno, el punto es para que eso se traduzca en situaciones como que el comercio de drogas en una ciudad se realice mayormente bajo la lógica territorializada de los búnkers, la corrupción tiene que ser distinta. Entonces ahí vamos de una pregunta a la otra, de por qué tantas muertes en Rosario a por qué en Rosario se venden drogas de un modo distinto a como se venden drogas en la mayoría de las ciudades que conocemos. Y ahí encontramos una de las acciones, digamos, para el ejercicio de esa forma de narcomenudeo en elevados niveles de corrupción policial. Entonces ahora la pregunta que tenemos que responder es por qué, digamos, la policía en Rosario, digamos, es más corrupta que no sé, en Córdoba, por ejemplo, donde esto no sucede así. Porque a la vez hay otro eslabón de esta cadena, que es ¿qué trae lo plantearía de esta manera? El narcomenudeo no es necesariamente una parte, una instancia, ¿no?, de la cadena de producción, distribución y consumo de drogas que necesariamente esté correlacionada con la violencia. De hecho, este modelo nómade minorista no es una actividad violenta, no hay conflictos violentos en la venta de drogas vendida con dealers que se mueven en motitos y que encuentran a sus clientes en puntos determinados de la ciudad. De hecho, no hay, porque no hay confrontación entre
entre ellos. En cambio, el modelo del búnker está necesariamente asociado a la disputa territorial, porque vos empezás a manejar territorio, ¿sí? Entonces, bandas rivales te disputan esos territorios, o, digamos, directamente pueden apuntar a el robo del búnker, ¿no? Que concentra el dinero. Entonces, de la violencia narco a directamente el robo entre sí de los resultados de las ganancias que produce la actividad. Esto lo lleva a que en estos modelos territorializados vos tengas que tener, además de una logística de distribución, una logística, digamos, un contacto con un mayorista, una manera de trasladar la sustancia, de distribuirla a los búnkers, de tener gente que la venda, digamos, contra el dinero y toda la estructura después de lavado, en la cual después vamos a entrar. Necesitas también una estructura más. Es decir, necesitas lo que se conoce, digamos, acá como los soldaditos. ¿Qué son los soldaditos? Los soldaditos son, digamos, las personas que están como cuidando los búnkers. Jóvenes armados que son parte de la organización y que tienen como tarea específica el cuidado del búnker. La única vía, digamos, de luz en todo esto tiene que ver con el hecho de que esto se vuelve muy caro. Por ejemplo, en Río de Janeiro pasó esto. Una de las cuestiones fue la tasa de ganancia decreciente de estas actividades, porque cada vez había que invertir más en armamento y en tropa. De hecho, se puso tan intensa la dinámica de la confrontación entre bandas y con estas famosas tropas de élite, digamos, que aparecen en estas películas brasileñas que le hacía mención, que era directamente todo armamento de guerra, armas israelíes, armas norteamericanas, con una tecnología que se paga, que es muy cara. Entonces cada vez más el margen de ganancia que dan, si bien es muy grande, de ganancia del comercio de drogas, no es tan grande en esa instancia de narcomenudeo. Es mucho más grande el tráfico, por supuesto. O sea, un kilo de cocaína en México vale tanto, un kilo de cocaína que atravesó la frontera y está del lado estadounidense de la frontera vale 10 veces más. La producción y el tráfico son, digamos, los eslabones más rentables. Por eso los verdaderos cárteles de droga poderosos no son las personas que hacen la venta minorista. Los cárteles de producción, los cárteles colombianos, los cárteles de la zona sur de México, y los cárteles de tráfico, por ejemplo, los cárteles de la zona norte de México, como ejemplo, ¿no? Hay más, pero quienes se encargan de ese tráfico, de hacer llegar de los países productores a los países consumidores, y particularmente Estados Unidos y Europa, ¿no? Los países de alto poder de consumo, esos tienen mucho poder, hacen mucho margen, y los que producen o organizan la producción de la cocaína, por ejemplo, en Colombia, Perú, zona sur de México y algunos países de Centroamérica, también. El narcomenudeo es una actividad de bajo vuelo, realmente. Ahora, si toma la forma, y ni siquiera violenta, en la mayoría de las formas. Ahora, bajo este tipo de organización de la comercialización, que es el búnker, sí es violenta. Y explica esos 22 cada 100.000 muertos que tenemos en Rosario. Por otro lado, digamos, para ubicarlos en otra cuestión, este es un proceso histórico. Nosotros tenemos estos niveles, a veces bajan un poco, a veces suben un poco, pero siempre niveles mucho más altos que la media y mucho más altos que ciudades comparables desde hace al menos 10 años, 15 años. Tampoco es un periodo muy extenso, pero ya es un periodo que empieza a ubicar que hay rasgos estructurales en la violencia que nosotros estamos viviendo. No es que lo vamos a arreglar con una campaña de saturación de puertos federales, que estén 6 meses y más o menos desarmen las cosas. Va a haber que hacer algunos cambios estructurales. Yo ahora lo voy a explicar. Entonces, bueno, ese sería el primer punto. Algunos datos en torno a la forma específica de comercialización de las drogas en Rosario. La gran pregunta que nos deja en torno, o sea, por un lado, explica algo, explica niveles altos de violencia, y por otro lado, nos lleva a otra pregunta que es, bueno, ¿por qué la policía provincial, la policía santafesina, permite esto?
O sea, que tiene esta policía que no tenga otra policía de otras provincias, ¿no? Que de partida uno puede pensar, bueno, no van a ser más o menos corruptas por razones autóctonas. Bueno, hay algunas hipótesis de explicación. Esto tiene que ver con el segundo punto, que básicamente yo lo llamo Partido Socialista y autogobierno policial, condiciones para el modelo Bunker. Ahí tenemos que hablar un poco del Partido Socialista, ¿no? En la Argentina, explico para quienes no siguen la política en la Argentina, bueno, hay una particularidad, digamos, más allá de un bipartidismo entre el peronismo, la derecha, el radicalismo en este momento. Hay una particularidad en nuestra provincia, en la provincia de Santa Fe, que es que desde mediados de los 90 hasta hace muy poquito el gobierno municipal de la ciudad de Rosario estaba en manos del Partido Socialista de la Argentina, único caso, ¿no? donde este partido gobernó de forma tan estable una ciudad tan grande. Y por otro lado, en 2007 también se dio una experiencia de gobierno de la provincia de Santa Fe, la provincia de la cual forma parte Rosario. Fue, digamos, con un gobernador que se llamó Hermes Wiener, que fue el primer gobernador socialista en el sentido del Partido Socialista, no de ningún otro atributo ligado al término, de la Argentina. Sí, ahora, la cuestión es la siguiente. La historia del Partido Socialista de la provincia de Santa Fe y de la ciudad de Rosario es una historia muy compleja, hay muchos elementos y demás, pero una de las cuestiones que comienza con la gobernación de Hermes Wiener del Partido Socialista en la provincia de Santa Fe es el autogobierno policial. Es decir, una de las cuestiones que, bueno, analizan distintos autores en relación a lo que sucede a partir de 2007 en nuestra provincia, y también para aclararlo, todas las fuerzas de seguridad o son federales, o sea, se manejan a nivel nacional, o son provinciales. No tenemos en la Argentina fuerzas de seguridad a escala municipal, salvo en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero como una ciudad autónoma también es un caso excepcional. Pero no hay policías municipales, ¿no? Las policías son como mínimo provinciales y de ahí en adelante. El autogobierno policial de alguna manera rompe lo que se conoce como el doble pacto, ¿no? La noción del doble pacto, para los que estudian las políticas de seguridad y demás, básicamente consiste en lo siguiente: en que hay un pacto entre el poder político civil y la policía, y un pacto entre la policía y los distintos elementos del crimen organizado, para lograr una especie de gestión del delito, ¿no? Está ese juego, ¿no? A tres bandas entre estos tres actores: el crimen organizado, la policía, cada actor con sus propios intereses, ¿no? Y el poder político. Este doble pacto implica, bueno, ciertos niveles de negociación y ciertos niveles también de control civil de la fuerza policial, ¿no? Por supuesto que la policía siempre tiende al autogobierno, a tratar de básicamente definir quién va a ser el jefe de la policía, quién van a estar en los lugares clave que permiten la orientación y la estructuración de la fuerza. Bueno, esto es algo que, de alguna manera, en medio de las negociaciones para ser gobernador, Wiener inaugura. ¿Cuál fue el resultado? Para decirlo muy sintéticamente, terminamos con el jefe de drogas peligrosas como jefe de la policía de Santa Fe, que es lo que, digamos, no se necesita ser un experto en seguridad para entender que al que nunca tenés que poner como jefe de toda la policía es el jefe de drogas peligrosas, que es el que con más chance por este vínculo, digamos, que necesariamente la policía establece con los actores del crimen organizado, es el que más chances tiene de estar en algún tipo de vínculo o de sociedad con ellos. Por supuesto, esta persona después terminó detenida
¿no? Y acusada de connivencia con el narcotráfico, ¿no? Este jefe de la policía. Bueno, todo esto pasó en nuestra provincia, pero bueno, si uno lo piensa desde la lógica de el autogobierno policial, es la propia dinámica en la cual se desarrollan las cosas cuando se desarticula el doble pacto. Entonces, esta dinámica del autogobierno policial, esta es la hipótesis, es la que explica, digamos, que la policía entra en un tipo de relación con las organizaciones del narcotráfico excepcional y distinta a la que sucede en otras ciudades, que están más tensionadas. La policía está tensionada por los acuerdos que logra establecer con quienes se dedican a las actividades ilegales y con los acuerdos que logra establecer con el poder político, que en cierto sentido tiene una capacidad de incidencia sobre el gobierno de la fuerza de seguridad, ¿no? Esto aparentemente es lo que se rompe y lo que genera condiciones para el modelo de búnker. Esta es otra de las piezas del rompecabezas. Pero vamos al tercer punto, ¿no? Hablamos en el primer punto un poco de la forma de comercialización de la droga en Rosario. Hablamos de esta lógica de autogobierno policial que se da a nivel provincial. Pero ahora vamos a volver a la ciudad con un tercer tema que tiene que ver con el urbanismo de mercado y el lavado de dinero. En esto yo creo que una referencia interesante para esto es, hay un documental del año 2013 que se llama Ciudad del Boom, Ciudad del Bang. El Bang hace referencia a todas estas muertes, a la violencia, a los tiros, y el boom hace referencia al boom inmobiliario. Este documental está disponible en YouTube, se puede ver completo en este momento. Tiene 10 años ya, o sea que por eso les digo, esto no era nuevo en 2013, pero tenía unos pocos años, no teníamos muchos más años que desde el 2007, 2008, y bueno, ahora ya tiene una década y media por este problema, pero el núcleo de este problema de la ciudad de Rosario se plantea en este documental, y la idea del documental es justamente pensar como cara y contra cara el boom inmobiliario que tuvo la ciudad, donde uno puede ver torres, hay una especie de Parque Norte en Rosario, es una especie de pseudo Parque Madero con un poco a escala, porque nunca es lo mismo que en Buenos Aires, pero uno puede ver torres de lujo, departamentos de $1 millón, una cantidad de cosas así, y por otro lado todo este nivel de la violencia que se desarrollaba en los barrios populares en el mismo momento. Entonces la hipótesis es que una cosa y la otra están relacionadas. Les voy a explicar por qué. Como les decía, acá tenemos que hablar de otro socialista que es Lifshitz. Lifshitz fue, digamos, Lifshitz fue intendente de la ciudad de Rosario entre 2003 y 2011, y después fue gobernador de la provincia de Santa Fe durante 2015 y 2019, repitiendo un poco la trayectoria de Wiener, que primero fue intendente de la ciudad de Rosario entre el 95 y el 2003, y después fue gobernador entre 2007 y 2011. Pero si ustedes se fijan, a Lifshitz le toca ser intendente de la ciudad de Rosario entre 2003 y 2011, es decir, que agarra todo el periodo del boom de las commodities, y piensa de esta manera. Lifshitz era un ingeniero y una persona muy inteligente, más allá de para qué usaba tu inteligencia. Pero en ese momento el socialismo en general, y Lifshitz en particular, se plantea lo siguiente: vamos a un ciclo de aumento de los precios internacionales de las commodities muy importante. Nosotros estamos en el medio de la pampa húmeda, ahora tenemos que diseñar algún tipo de estrategia de captación de esas ganancias extraordinarias para la ciudad. O sea, que ese dinero que los productores agropecuarios de toda la zona están generando, o más que generando, del cual se están apropiando, quede en la ciudad, no se financiarice o no se
centrifugue, que la ciudad aproveche este boom de las commodities. Entonces, básicamente lo definen en torno a un modelo de lo que podríamos denominar urbanismo de mercado, es decir, le entregan la ciudad, le entregan el desarrollo urbano de la ciudad a los desarrolladores inmobiliarios privados, logran, digamos, una cantidad de acuerdos público-privados donde básicamente cualquier inversor inmobiliario podía empezar a tener una gran flexibilidad en relación al uso del suelo. Cualquier cosa más o menos era posible, ¿no? Y entonces de esa manera eso articula con una especie de lógica cultural muy instalada en el productor agropecuario de poner la plata en el ladrillo. Yo, a modo de ilustración, les puedo decir que en la época de esos años, en un momento en un edificio en construcción, había un cartel publicitario, ¿no?, del edificio que se estaba construyendo, donde se veían un poquito de las plantas del puerto de soja y también la foto de algunos planos de los departamentos que se estaban construyendo en ese edificio. Y había un eslogan que decía: después de las de soja, las plantas más rentables son las nuevas. Las plantas, no del edificio. O sea, esta idea de, bueno, la ganancia que se obtiene de la soja se invierte en el ladrillo. Esto es una lógica que está muy arraigada, lo de comprar departamentitos, le dicen los productores agropecuarios. Bueno, hacemos la cosecha, compramos un departamentito, pero esta es la lógica del sistema. Pero ¿por qué funciona y por qué fue un boom inmobiliario? Porque además no hay, o sea, es un excelente modo de lavado de la construcción inmobiliaria. ¿Por qué? Porque son grandes volúmenes de dinero que están desglosados en muchas operaciones, porque hay que comprar las puertas, hay que comprar las aberturas, hay que comprar la grifería, hay que comprar los pisos. O sea, son toda una cantidad de operaciones que en sí mismas, en cada uno puede dibujar un poco esa operación y de esa manera ir lavando dinero. De esto tampoco hay números muy concretos, pero se estima que prácticamente la mitad de la soja que se cosecha se vende por fuera del mercado formal. Ahí tenemos el boom exportador de Paraguay, por ejemplo, que de repente empezó a tener un nivel de difusión de soja supuesto, ¿no?, enorme, pero gran parte de eso se estima que es soja argentina que se triangula desde allá, ¿no?, y de esta manera elude el pago de retenciones, etcétera, etcétera. Pero bueno, el problema es que cuando se hacen todos esos negocios, después hay que de alguna manera reingresar ese dinero a través de algún mecanismo al mercado formal. Bueno, hay toda una estructura que tiene que ver con el lavado de dinero a través de proyectos inmobiliarios, ¿sí?, pero que originalmente no surge para el narcotráfico. Uno podría decir, los narcotraficantes se encuentran con eso hecho, con ese circuito ya establecido por algunos financistas, desarrolladores inmobiliarios y productores agropecuarios. Pero por supuesto que cuando aparece otra es interesante, me parece. Hay nombres que concentran y condensan una trama de relaciones muy compleja, ¿no? Entonces yo creo que es momento después de hablarles de Gustavo Shanahan. Gustavo Shanahan fue un financista estrella de la ciudad de Rosario, fue un desarrollador y administrador de barrios privados, de los más importantes en la ciudad de Rosario. Fue administrador también del puerto de Rosario, 2005, de la mano de Jordi Pujol, un catalán que era el accionista principal del puerto de Rosario, que es un dirigente histórico de la derecha catalana, que luego, o casualidad, terminó con problemas con la justicia por lavado de dinero, Jordi Pujol.
hoy por hoy, Gustavo Shanahan está en prisión domiciliaria y procesado como coautor del delito de comercio de estupefacientes. En prisión domiciliaria porque, como saben, de cierto color de piel hacia lo más claro y de cierto nivel de ingreso para arriba, la persona no va presa, no van a la cárcel. Hay cuestiones de clase muy claras, pero la causa es esta, ¿no? Está procesado como coautor del delito de comercio de estupefacientes, es el financista de uno de los principales narcotraficantes, comercializadores de drogas de Rosario. Entonces es interesante la figura, digo, más allá de lo que suceda con esta persona individual en particular, porque es como un nudo en el cual se concentra el negocio financiero, los desarrollos inmobiliarios y el narcotráfico. Como ilustración de esto es interesante. O sea, son flujos que se cruzan como mínimo a esta persona, pero obviamente es ejemplo de una dinámica social de cruce de estas actividades comerciales, legales, comerciales, ilegales, económicas, urbanas, y demás. Entonces, ese es el otro elemento, otra pieza del rompecabezas que también explica el modo en el cual todo este proceso se fue asentando en Rosario. Una forma de comercialización ligada a la violencia, un mecanismo de lavado de dinero que permitía, digamos, de alguna manera que esos proyectos resultaran viables y pudieran crecer. El cuarto punto, es un punto, digamos, más, les diría, difícil de decir. Yo lo voy a resumir así: neoliberalismo, ruptura del lazo social, lógica de consumo, ser soldadito como proyecto de vida, análisis de la composición de clase y la subjetividad neoliberal. Es decir, ahí hay otra cuestión, que es la dimensión de la subjetividad. El neoliberalismo, particularmente, les diría, en la década de los 90, también en la década de los 70, pero en la década de los 90, tuvo un impacto muy fuerte en todo el cordón industrial del Rosario y del Gran Rosario, ¿no? Es decir, Rosario tenía toda una estructura de fabril, y asociada, por supuesto, a toda esta dinámica productiva, industrial, una cantidad de barrios obreros y, bueno, la cultura que podemos asociar al trabajo industrial, el proletariado industrial, etcétera, etcétera. El neoliberalismo fue un desmontaje muy grande de todo esto desde allí, desde los 90, que Rosario también es una de las ciudades con mayores índices de desempleo de la Argentina. No, digamos, con un valor fuera de escala con la tasa de homicidio, pero sí siempre rankeando alto en los niveles de desempleo. Todo este desempleo, digamos, tiene su origen en la desindustrialización que produce el neoliberalismo en los 90, que a la vez instala las lógicas de consumo como las vías de inclusión posibles en la vida social, ¿cierto? De hecho, incluso si uno piensa y uno analiza cómo son las políticas sociales que intentan de alguna manera paliar los efectos del neoliberalismo, en gran medida son políticas de asignaciones monetarias individuales, ¿no? Que implican que después uno resuelva el problema de la inclusión por la vía del consumo, es decir, no sé, como decirles la tarjeta alimentaria. O sea, la tarjeta después vos vas a costo, digamos, y compras alimentos. Pero entonces, como contrapunto, si ustedes quieren hacia la caja PA, que es la caja PA, bueno, si hay personas que no comen en la Argentina, el Estado resuelve a través de un mecanismo de distribución de alimentos y le da cajas con alimentos básicos no perecederos a todas las familias que estén en situación de insuficiencia alimentaria. La tarjeta alimentaria es, bueno, le damos una tarjeta para que esa persona en el mercado obtenga la comida que necesita, lo financia el Estado. Pero
La diferencia ahí es que se instala la idea de que, bueno, de que solamente a través del consumo se resuelve los problemas de la vida, ¿no es cierto? Esto no es solo la tarjeta alimentar, ni creo que necesariamente esté mal una respuesta así de una urgencia en un contexto determinado, pero sí es poder leer que en realidad hay dinámicas estructurales que también producen tipos de subjetividad, de los cuales después nos solemos sorprender, pero hay una lógica, digamos, una determinación en última instancia económica de muchas de estas cuestiones. Ahora, en medio de esta cuestión, la idea de Soldadito como proyecto de vida se instala muy fuertemente, es decir, si no hay perspectiva de un trabajo formal, si no hay perspectiva de ascenso social, una perspectiva de progreso por la vía del trabajo asalariado, y lo que hay es actividades de mera subsistencia, lo único que permite pensar en una vida que sea un poco más que la subsistencia es el acceso al dinero que da ser soldadito. De hecho, hay muchos docentes que trabajan en barrios populares que cuando les dicen a los chicos ¿qué querés ser cuando seas grande? No solamente que los pibes, los varones hablan de ser soldaditos, sino que las nenas dicen novia de soldadito, porque van ubicando, digamos, quiénes y qué hacen aquellas personas que en el mismo contexto social viven un poco mejor. Viven un poco mejor, obviamente, una presión de forma efímera, arriesgando la vida en medio de una situación de violencia trágica, fatal, que hace que estemos todo el tiempo viendo cómo todos los días matan a chicos en los barrios populares de la ciudad. Pero, digamos, nada de todo esto es demasiado... no son elementos suficientes para desalentar a que los chicos se engloben en esto, porque dijo que la idea más fuerte es, bueno, si nosotros ya estamos muertos, que esto es vida, entonces por lo menos mientras dure disfrutamos un poco como consumidores, ¿no? Ahí se arma una cuestión muy fuerte y muy compleja que tiene que ver justamente con esto, con, digamos, una gran cantidad de gente que no tiene lugar en la relación salarial, que ese ni siquiera ese destino explotado en el trabajo asalariado es un destino posible en el capitalismo contemporáneo, por lo menos en el modo en el cual el capitalismo contemporáneo se plasma en una ciudad como Argentina. Entonces hay todo esto lo dejo para el final, para el qué hacer, hay todo un trabajo en torno a la posibilidad de articular proyectos de vida viables y alternativos a estos, y que sean que sean mejores, o sea, que realmente uno pueda, digamos, ofrecer condiciones materiales de vida mejores a las que alguien puede tener en un barrio popular siendo soldadito para nada. El quinto punto tiene que ver con el voy a acelerar por si termino, digamos, sobre la zona y tendría ahora para conversar. El quinto punto, pensar esto más lo pensamos en el cuarto punto a nivel subjetivo, más a nivel territorial. En un momento se discutió mucho, el actual intendente de la ciudad, Pablo Haskell, dijo, bueno, sí, estamos teniendo un problema de violencia urbana, pero no perdamos de vista que esto sucede, que el 80%, lo dijo, el 80% de los homicidios y de los de los hechos que involucran heridos con arma de fuego suceden en el 13% del territorio de la ciudad, que es un dato cierto, pero como todo dato está el dato y luego está la interpretación. Hay, digamos, la mediatización que ha tenido el tema de la violencia urbana en la ciudad de Rosario, por lo menos en Argentina, esta idea de que, no sé, incluso hay gente que te dice, bueno, vos cómo estás, ¿no? Como si uno estuviera, no sé, en la franja de Gaza, que estuvieran bombardeando o estuviera en Ucrania, ¿no es cierto? No, mirá, no, yo que vivo en el centro, en un barrio de clase media, vivo más o menos igual que siempre. No hay una modificación de todo esto. Nosotros tenemos la ciudad de Rosario es una ciudad que está bordeada por el río,
podríamos decir, en el este y en el norte, y luego, digamos, es la trama urbana. Entonces hay como dos bulevares y el río que arman un triángulo, que es el triángulo del centro, luego hay otras dos avenidas y el río que arman el macrocentro, y luego están los barrios populares, ¿cierto? Ahora, en el centro, entre esos dos bulevares y el río, en ese triángulo donde se concentra la mayor parte de los sectores medios y medios altos de la ciudad donde viven, la tasa de homicidios es igual a la de Barcelona. ¿Por qué? Porque el 80% de los homicidios se concentran en el 13% del territorio. Es decir, la vida es muy territorializada, pero ¿por qué? Porque las diferencias sociales y clases están muy territorializadas en la ciudad. Es un problema de modelo de ciudad también. Y claramente te vincula la violencia a el desarrollo de la actividad narco. Ahora, el problema es que las torres de lujo que están ahí a 600 metros de mi casa, sobre el río, tienen una relación con las balas y con la sangre de los barrios populares, esta relación que yo les intenté explicar, ¿no es cierto? Entonces ahí también hay una cuestión a tener en cuenta, que es que todo esto también se pudo sostener durante mucho tiempo porque no desbordó la lógica de una guerra de pobres contra pobres. O sea, porque todas esas bandas son bandas que surgen de los barrios por personas que viven en los barrios y que ponen, digamos, y que mandan la guerra narco a pibes jóvenes de los barrios de ahí. Entonces, lo que durante muchos años la explicación de todo esto fue a través de la lógica del ajuste de cuentas. ¿Por qué? Porque, digamos, aparecían muertos, esos chicos jóvenes que aparecían muertos tenían algún tipo de prontuario, lo cual con la selectividad penal que existe en nuestro país es muy difícil que un chico de un barrio popular en algún momento no haya tenido alguna entrada, alguna detención policial por algo, y entonces ya eso alcanzaba para que mediáticamente esto se codificara y de esa manera también se tranquilizara a los sectores medios, diciendo que es un ajuste de cuentas, que el subtexto de eso es: se están matando entre ellos. Esto a nosotros no nos compete. Pero bueno, el tema ahí es poder situar esto, entender esa dinámica, entender que esto depende de una dinámica económica que termina en los financistas, que termina en los desarrolladores inmobiliarios, que termina en las torres de lujo, y que además no se sostiene sin el consumo de los sectores medios y medios altos. Es decir, todo eso es una trama implicada. Ahora voy al siguiente punto. El siguiente punto es sobre la diversificación. Que se podría plantear así: del narcotráfico a la diversificación y también la violencia armada como gramática del conflicto social. Ahí hay dos cuestiones. Una es que las bandas narco, vuelvo a decir, esto es muy dinámico. Entonces lo que ha pasado en los últimos años es que las bandas narcos se han diversificado y se han convertido más bien en, el narcotráfico empezó a ser, o el narcomenudeo, una de las actividades que desarrollan, y se han utilizado mucho más otra beta, que es la beta de la extorsión, que básicamente es la lógica, digamos, que conocemos todo de la mafia, de vender protección. En principio las actividades ilegales, si alguien tiene una sala de juego clandestino, entonces aparece esta banda narco que en realidad tiene todo este poder de fuego desarrollado, digamos, a partir del modelo del búnker, y le dice, va a tener que empezar a pagar protección. ¿Protección de quién? Y de nosotros mismos. ¿Y quién va a ser? Toda esta saga de lugares baleados que empiezan a aparecer tienen que ver con esto, porque la negociación es a través de esto. Si vos no querés pagar, te baleo el negocio y después te vuelvo a preguntar, y si aún así no querés pagar, ya la próxima vez te pongo un tiro y vamos viendo, ¿cierto? Pero la dinámica, esto, digamos, no tiene nada de nuevo, ¿no? La dinámica histórica de la venta de protección por parte de la mafia. Por supuesto, de nuevo, esto también, ¿dónde se puede hacer? Se puede hacer donde, en principio, era con actividades en sí mismas ilegales, a partir de las cuales no se podía reclamar a la policía,
porque se relevaba, en la denuncia se revelaba la propia actividad ilegal que uno estaba realizando, pero ya se desbordó hacia actividades, podríamos decir, lícitas. Entonces ha habido restaurantes que se han sido baleados, estos días, el último tema fue, bueno, que balearon 3 guarderías, mataron a un cliente que estaba ahí, y demás. Pero entonces hay un proceso de diversificación que convierte, digamos, a la violencia urbana del crimen organizado en una violencia más compleja, más policausal, no exclusivamente centrada en la disputa territorial entre los narcos, y eso sí ya empieza a desbordar a otros sujetos sociales y económicos, y esto alarma, ¿sí? Porque ya empiezan los comerciantes a hacer, digamos, algunos empresarios, etcétera, etcétera, a ser víctimas de esta cuestión, que mientras no los tocó directamente, pudieron convivir tranquilamente. Pero además está este otro punto, que es la violencia armada como gramática del conflicto social. Ahí hay 2 cuestiones. Una es el tema de que todo este proceso, todo este modelo de narcotráfico territorializado con altos niveles de militarización de las disputas territoriales, lo que hace también es inundar de armas los barrios populares. Entonces, por ejemplo, vos estás en tu casa, te estás por ir a dormir porque te tenés que levantar a las 5 de la mañana para irte a laburar. Tenés unos vecinos que están dándole a la cumbia a todo volumen, y vos decís, bueno, yo voy a ir, le voy a tocar el timbre, les que bajen porque bajen un poco. Ahora, bueno, tenés que ir armado, porque los vecinos seguro tienen un fierro. Entonces, si vos no mostrás también que tenés algo, la conversación se termina en 2 minutos cuando los tipos te muestran lo que tienen. Por supuesto que eso, digamos, no se queda simplemente en mostración de arma de fuego. Termina en mano de conflicto en la persona. De ahí también se empieza a derivar como en razón con una cantidad de venganza, porque vos ya no es un conflicto X con un vecino, sino que es que vas a ir a buscar al que le puso un tiro en la pierna, capaz que no lo mató, pero le puso un tiro en la pierna y lo dejó de rengo de por vida a tu primo, y así. Eso empieza una espiral de violencia interpersonal. El problema es sumarle armas de fuego a los niveles de violencia interpersonal, que a lo mejor terminaban a las trompadas, terminaban con algún otro tipo de conflicto, pero que la consecuencia no era sumar más muertos a la ya inmensa cantidad de muertos que produce el narcotráfico. Entonces, bueno, el tema de, pibes en motito buscando a otro, haciendo venganza de uno, de otro, en una dinámica interminable, es parte del problema. Y luego empezó a ver situaciones como contrata a un sicario para matar a su socio porque tiene una disputa comercial, ¿no? 2 empresarios, pequeños empresarios, digamos, de la ciudad de Rosario, el sector medio alto, si ustedes quieren, a nivel de entonces manera de sacar el problema de un acuerdo, un problema de plata, que esto que lo otro es, contratar a un sicario. Empieza a haber también una especie de mercado del sicariato muy barato, o sea, es como muy barato, que a la vez se hace con gente, uno podría decir, muy poco profesionalizada, que no mide absolutamente ningún riesgo. Recientemente, por decirles algo, en barrio Los Pumitas, en un barrio, digamos, muy atravesado por la violencia, parte de este 13% del territorio que decía el intendente, lo último que sucedió fue una persona que va en moto a balear un local de venta de garrafas. O sea que eso no explotó junto con él, ¿no? En un barrio, de casualidad, lo que lo contrataron, y después se le para la moto no logra arrancar, entonces se va caminando
con la moto hasta que logra que arranque y ahí se va. Por supuesto nadie lo detiene, no hay ningún problema con eso, etcétera, etcétera. Se han baleado comisarías por personas que iban en bicicleta. O sea, yo esto para que ustedes dimensionen que no estamos una especie de organización, no son los Zetas, ¿no? El mexicano que surgió de una tropa de élite del ejército mexicano y que cuando entrenaba para perseguir al narcotráfico, cuando se dieron cuenta que podían hacer lo mismo, pero con todo el entrenamiento, la disciplina y la logística, lo empezaron a hacer ellos y ahora es un monstruo ahí que no saben cómo pararlo. No es eso, es algo mucho más precario, muchísimo más precario, pero que sin embargo los resultados, digamos, a la hora de particularlo no hayan sido significativos y todo lo contrario. Sumo algo más, que es esto, bueno, es un poco preocupante, la incorporación de recursos del terrorismo al repertorio de acción de las narcomafias diversificadas. Esto es sorprendente porque yo sigo mucho a un analista mexicano que escribe en relación a distintas cuestiones, más que nada temas de conflicto, de conflictos militares y aborda algo del tema del narco, pero estudia es un especialista en terrorismo, diría el terrorismo global, más que nada. Y esta persona en un momento hace un artículo en relación a cómo los cárteles mexicanos estaban empezando a acumular recursos del terrorismo. Históricamente, repertorio de acción de las organizaciones terroristas, digo, esas organizaciones que intentan lograr que ciertos gobiernos tomen determinadas decisiones a través de acciones que básicamente generen conmoción en la sociedad civil. Digo porque si no el uso del término terrorismo ha tenido una cantidad de instrumentalizaciones, pero hay una forma de definir más o menos claramente lo que significa una acción terrorista. Pongo una bomba fuerte, después digo, bueno, hasta que no nos dé la autonomía de esta zona, de territorio, esto va a seguir pasando. Entonces la gente empieza a decir, ¿y por qué no permitimos que se separen de nuestro país? Ese tipo de cosas. Bueno, entonces lo que este analista citaba era esto, ¿no? No es que estamos teniendo un problema de terrorismo en México, es que algunos de los recursos tradicionales de los cárteles. Bueno, yo leí esa historia, diría, no sé, abril, mayo del año pasado. Bueno, el 25 de agosto de 2022, una noticia, la pueden buscar, descubren conversaciones en Ezeiza entre narcos de Rosario, en las cuales planeaban poner coches bomba en policía, juzgado, fiscalía y en el monumento rosarino, como jefes de narcotráfico rosarino detenidos en la cárcel de Ezeiza. Esto en agosto. En octubre de 2022 aparece un cartel en Telefe, en el canal de televisión, en la filial rosarina de Telefe, diciendo, con la mafia no se jode, vamos a empezar a matar periodistas. Y algunos planteos, cartel de amenaza, ¿no? Amenazando matar periodistas. En diciembre de 2022 aparece un cartel en Televisión Litoral, en otro canal de televisión, y además balean antes. O sea, la lógica es baleo y pongo un cartel con una amenaza. Es decir, organizaciones del narco presionando y amenazando medios de comunicación. En marzo de este año, eso fue en diciembre, en marzo de este año 2023, el baleo y el cartel al supermercado del padre de Antonella Rocuso, la esposa de Messi, que tuvo toda esa repercusión enorme, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, que también es muy interesante, ¿no? El impacto que tiene ese cartel donde hablan a Messi, que Messi acababa o sea, era de alguna manera una de las personas más famosas de Rosario, necesariamente tiene que ver con el impacto, con buscar una situación de conmoción social.
Pero en el mismo mes, en marzo de este año, balean 2 sedes de bancos y aparecen carteles en contra de el candidato, uno de los precandidatos a gobernador de la derecha, Puyaro, por el Frente de Frentes, que es como Juntos por el Cambio más el Partido Socialista, acá en la provincia de Santa Fe, que además fue ministro de Seguridad entre 2011 y 2019 diciendo que él es narco. Entonces ahí tenemos 2 opciones, o sea, las dos son terribles, porque una es que verdaderamente esto sea así, lo que dice el cartel, y ya tenga algún tipo de involucramiento con el narco, un precandidato con alta chance de ser un candidato muy competitivo para la gobernación de la provincia. La otra alternativa es que esto sea parte de la interna, que también es terrible, o sea, que Puyaro no tenga nada que ver, no tenga ninguna involucración con el narco, pero que sea el repertorio de acción del narcotráfico ya tomado como manera de dirimir una disputa política. Sea como sea, es muy grave. Y habla justamente del modo en el cual, como decía un poco, intentaba decir en el título de la charla, la violencia urbana se va convirtiendo en una especie de gramática de modo de dirimir diferentes tipos de conflictos económicos, comerciales, conflictos sociales, conflictos políticos. Entonces, vamos a hacer con este problema y contratemos un sicario. Esto tiene su gravedad. Bueno, estos son 7 puntos. Vamos al último, con esto cierro, que es, bueno, ¿qué se puede hacer? Porque esto hasta ahora es análisis, pero bueno, ahí yo pensaba políticas que vimos, se me ocurrieron a mí. Franco, se te está cortando mucho la voz, me parece, no sé si a todos les pasa. Quizás estás tocando algo con el mouse. No tengo mouse ni nada, pero no toqué nada. Ahora, ¿cómo estamos? Ahí está mejor, ahí está perfecto, dale, por favor, dale, bueno, perdón. No, por favor, es importante, ¿no? Para que hablar tanto. Bueno, yo les decía, ¿qué pueden hacer? Bueno, la idea es un abordaje multinivel para lograr, digamos, salir de esta situación que ya es una situación de conmoción. Nosotros hablamos de poder construir una ciudad sin miedo, como un piso básico a partir del cual después poder hacer distintas cosas. Este abordaje multinivel, uno podría sintetizarlo, simplificarlo de esta manera: por abajo, por arriba y por el medio, ¿no? Nosotros creemos que por abajo lo que hay que hacer es avanzar muy fuertemente en la urbanización de los barrios populares, es decir, poder reconfigurar el modo en el cual se da la experiencia urbana en los barrios populares. Hay cosas tan básicas como que no hay cloacas en muchos de los barrios populares de la ciudad de Rosario, pero también trazado de calles, iluminación, organización de espacio público, que después es lo que te permite generar alternativas de actividades y demás, más colectivas y comunitarias con los pibes del barrio. En esto, bueno, hay un avance importante, y ya hay una punta muy importante en la urbanización de uno de los barrios populares más grandes que hay en la zona, y la última zona urbana de la ciudad de Rosario, que es Nuevo Alberdi, que es un predio de 170 hectáreas, es enorme, es como todo el centro de la ciudad de Rosario, en el cual, a través del Fondo de Integración Sociourbana, de la Secretaría de Integración Sociourbana, este dinero que se logró con los aportes a las grandes fortunas, y costó tanto aprobar ese aporte extraordinario de las grandes fortunas, bueno, estos fondos, una parte de esos fondos se destinan a urbanización de barrios populares. Hay 4.300 barrios populares en la ciudad, en la Argentina. El proyecto más grande de urbanización de un barrio popular
que se está desarrollando es este de Nuevo Alberdi, estas 170 hectáreas de Nuevo Alberdi. Ahí se está trabajando con un proceso de urbanismo participativo, que es el propio barrio el que define una cantidad de cosas en relación al equipamiento, a los barrios públicos, y es también los que hacen viable la urbanización. Hay toda una serie de agentes comunitarios del propio barrio que van haciendo viable el proceso. No lo desarrollo mucho porque no vamos a tener tiempo, pero bueno, es una de las puntas en las cuales ya se está avanzando. Eso en relación a por abajo. Por arriba, la cuestión es desarticular todo esta dinámica y esta matriz del lavado de dinero. O sea, si uno logra bloquear eso, bueno, se complica mucho el que todas estas organizaciones se sigan desarrollando. Por eso, bueno, la creación de una agencia de justicia urbanística que se pueda hacer a nivel municipal, que haya, digamos, la necesidad de una trazabilidad de todos los fondos a partir de los cuales se realizan los emprendimientos inmobiliarios y demás, es una dinámica fundamental. Y por el medio, que es la parte, como si quieren, más polémica, es que, bueno, necesariamente hay que combinar ese trabajo por abajo con ese trabajo por arriba, con una intervención a nivel de fuerzas de seguridad, de pacificación de esas dinámicas tan violentas en los barrios. Yo entiendo que esto tiene que ser con fuerzas federales que tengan una tasa alta de rotación, es decir, que cada 3 meses uno tenga gente distinta, que no sea Rosario, que no sea de la provincia de Santa Fe, y que en esa rotación no les dé tiempo para reproducir el tipo de sociedades con los cuales hace la policía provincial. Que sí, bueno, que hay que intervenirla, que hay que reestructurarla, que hay que desarmar toda esta articulación, pero en el mientras tanto, bueno, esto es algo que en la interacción con la gente que vive en los barrios populares, uno se lo entiende muy rápidamente. Ellos te dicen, bueno, antes de que venga la gendarmería, nosotros acá en invierno, 5 o 6 de la tarde, entrar los pibes adentro de la casa y escuchar los tiros. Eso es vivir en un barrio popular. Apenas empieza a estar oscuro, empiezan los tiros, vos tenés que meter todo para adentro porque no hay forma de vivir. O sea, vos te arriesgás muchísimo. A partir de que, por ejemplo, llega la gendarmería, eso de alguna manera decae un poco. Pero obviamente que eso no es la solución, ¿sí? Pero es necesario porque estas otras intervenciones de urbanización y de desarticulación de los mecanismos de lavado de dinero no tienen un impacto inmediato en la violencia urbana, tienen un impacto inmediato a mediano plazo. Entonces en el corto vos necesitas cuestiones que interrumpan esa dinámica. Que interrumpan es muy optimista, que la reduzcan, que la reduzcan un poco, por lo menos. O sea, que básicamente son menos muertos, o sea, que no es poca cosa, pero bueno, si eso está desarticulado de estas otras dos estrategias más a largo plazo, ¿no? Tampoco tienen resultados tan significativos. Pero sí, entonces articular un abordaje multinivel, por abajo, por arriba y por el medio, y también, en la medida de lo posible, lo que mejor ha dado resultados es la articulación de iniciativas estatales con los procesos de autoorganización que se dan en los barrios. El ejemplo de la organización de Nuevo Alberdi es importante en ese sentido, porque ahí se está interviniendo a nivel nacional, desde la Secretaría de Integración Sociourbana, a nivel provincial, con cierto apoyo, digamos, del proceso, y también a nivel municipal, es decir, los 3 niveles del Estado están como articulados en relación a este proyecto. Y por otro lado, hay mucha participación del barrio en la dinámica participativa del proceso. Bueno, yo llegaría hasta acá, me excedí un poquito en el tiempo, pero bueno, si tienen preguntas, comentarios, dudas, podemos charlar. Bueno, muchas gracias, Franco, y no te excediste nada. El motivo de este ciclo es precisamente incorporar argumentos. Bueno, en la medida que tengamos posibilidad, si hay preguntas, comentarios, mientras alguien se anima, levanta la manito si quiere o lo pone en el chat. Tenemos poco tiempo, tenemos unos 10, 12 minutos todavía, pero bueno, yo decirte que me parece que has descrito el capitalismo criminal de esta época, y
quizás una pregunta es, bueno, vos lo mirás desde Rosario, explicás Rosario, pero ¿qué impresión te da de esto con perspectiva como escenario futuro para el país? No es un tema de optimismo o de pesimismo, sino de cómo lo ves. Y te lo digo por lo siguiente. En el punto 2 vos hablaste de política de doble pacto, y ese argumento yo ya lo escuché en México, que no hubiese podido acceder al gobierno Andrés Manuel López Obrador sin un pacto, pero acá el pacto en el caso mexicano es con Estados Unidos. Luego de una tradición histórica de gobierno del PRI, ese doble pacto que vos mencionás involucra al gobierno de Estados Unidos, ¿no? Esto de México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Y en ese sentido también preguntarte, bueno, pero el Partido Socialista pudo gobernar por este pacto, digamos. Creo que eso es lo que querés decir. Ahora, ya está el PJ en el gobierno en el último tiempo. Está el gobierno de Perotti. Bueno, pregunta, ¿hay algún intento de desmantelamiento de este doble pacto o no? Y un tercer comentario último es cuando hablaste de la desindustrialización y demás. Bueno, a nivel estructural, de alguna manera soldaditos y demás son nuevas formas del trabajo asalariado. Trabajo asalariado, venta de fuerza de trabajo, digamos, viven de la venta de su fuerza de trabajo. Claro, acá en el medio está el tráfico de armas. Yo me imagino que esa cantidad de armas que circulan en el Rosario tiene que ver también con el delito del tráfico de armas. Bueno, sociológicamente o desde la crítica de economía política, te pregunto si hay estudios o no, sobre esa nueva fuerza de trabajo, porque bueno, no son proletarios industriales en el sentido clásico tradicional, pero viven de la venta de la fuerza de trabajo, sean sicarios, defensores del búnker. Bueno, algunas reflexiones y preguntas para estirar la última parte de tu intervención, aunque te diría, si me permitís, Franco, Alfredo dice, en el área metropolitana de Guadalajara se comparten varios de los elementos de caracterización que se presentan. Ese nexo con el negocio inmobiliario, lavado de dinero y una diversificación de los negocios ilegales. La imbricación entre los guardias de las tienditas locales y los cuerpos policíacos militares. Lo más grave es en realidad el freno que todo esto va agregando a la organización de los trabajadores para luchar por sus intereses. Y Enrique te dice, muy interesante Franco, yendo a tu final de cómo abordar el problema, más allá de su complejidad y logros, nos dejas para la reflexión lo que es el capitalismo. Por abajo genera pobreza, por arriba todo en negro, en lo más significativo de la actividad económica, y por el medio muestran cómo son las fuerzas de seguridad en un orden sistémico como el que estamos. Felicitaciones. Dice Alfredo, se va haciendo frecuente que una semana Jalisco tenga 15 desaparecidos. Bueno, Franco, te diría, tenés 10 minutitos, 7, 8 minutos para que digas lo que te parece. Perdón. Hugo Adrián levantó la mano. Sí. Por vos, pero vamos con Hugo. Solo para sumar, porque creo que tiene que ver un poco con la pregunta que vos dijiste, Julio. Bueno, gracias, Franco, ahí por todo. La verdad que lo has desmenuzado en un montón de dimensiones y cómo hacer una pregunta por ahí que pueda ir como al nudo, ¿no? Yo pensaba, en un escenario preelectoral, ¿no? ¿Cuáles son las narrativas en términos de análisis del discurso, ¿no? Pues yo pienso que una cosa es gobierno y otra cosa es poder, ¿no? Y quienes de alguna manera son como candidatos y candidatas que seguramente están como también ahí representando algunas cuestiones de poder, cuáles son las narrativas que circulan respecto a este tema en particular, ¿no? Y si también hay narrativas sobre las otras violencias, ¿no? Sobre todo esto desmenuzado que he hecho hoy, no solamente sobre la violencia de pobres contra pobres, ¿no? O básicamente eso.
Eso, y lo otro es si existen alternativas, yo digo, de movimientos sociales, de fuerzas políticas, o si hay algo que indique, porque yo digo, en épocas donde hay una ausencia de alternativas fuertes de determinados partidos, movimientos sociales de transformación social, donde la disputa es entre dos fuerzas más o menos similares, incluso quien están, yo digo, tomando esa, o quien está aprovechando mejor esas situaciones, incluso la derecha, yo digo, más hacia la derecha, si hay, como vos ves, ¿no?, colectivos o alguna fuerza política que esté como caminando hacia otra cosa. Gracias. Bueno, respondo, parece. Dale, adelante, Frank. A ver, sí, bueno, voy un poco, yo fui tomando nota, voy a tratar de ir en orden, entonces empiezo con las primeras cuestiones que planteó Julio. En relación al tema de Rosario como bueno, el emergente o un ejemplo del capitalismo criminal de esta época y qué posibilidad de proyectar esto a nivel del país existe. Bueno, yo creo que ahí Rosario aparece como una posibilidad. Se tienen que dar todas estas condiciones, ¿no? Yo creo que eso se puede ir dando de diferentes maneras. No es que empezó por Rosario, sino que en Rosario se dieron unas condiciones muy particulares, como que son las que yo intenté explicar. Ahora, las condiciones para que se produzcan este tipo de cosas, y básicamente toda esta cuestión de el nivel de exclusión social y de desigualdad que produce de forma estructural el neoliberalismo, y que por más que haya ciertas políticas sean un poco de contrapunto a esto, si no hay modificaciones estructurales de esto, siempre va a haber condiciones para que se produzcan este tipo de situaciones o otras situaciones espantosas similares. Básicamente, si uno tiene cada vez menos, o tiene un modelo de capitalismo en el cual quienes están incluidos a través del salario formal, tanto público como privado, son cada vez una parte más reducida de la clase que vive de su trabajo, y tiene, no sé, en Argentina 8 o 9 millones de personas que viven de su trabajo, pero en el campo de la informalidad y por lo tanto con ausencia de derechos. Si uno no plantea algún modo real y concreto y estructural de inclusión en términos de derechos de esas 9 millones de personas, las condiciones para esto van a estar, y para muchas otras cosas más. Para ahí hay un problema estructural ya, si quieren, una discusión a nivel nacional, ¿no? Yo ahí remito, me parece que es muy interesante cómo quedó expresado en la discusión entre Grabois y Kicillof en la presentación del último libro de Grabois, Los Peores, donde tienen, todo un debate donde básicamente Kicillof dice, hay un proceso de reindustrialización. Toda esta gente en algún momento, pensemos cosas transicionales de apoyo, pero van a volver a ser trabajadores industriales, porque vamos a reindustrializar el país, es nuestro modelo. Y Grabois dice, yo no creo que esto sea posible en estas actuales condiciones globales del capitalismo. Creo que tenemos que ir hacia una economía tripartita, ¿no?, donde haya el empleo formal privado, el empleo formal público, y haya un sector de la economía popular con un grado creciente de derechos que equiparen, digamos, los derechos del trabajador de la economía popular de las cooperativas, de la autogestión y demás, a los trabajadores formales privados y a los trabajadores públicos, porque esa es la única manera de que esos 8 o 9 millones de personas tengan acceso a derechos y algún grado de inclusión en una sociedad para 45 millones de personas y no para 20 o para 20. O sea, dejarlas por una minoría en realidad, ¿no? Pero es una minoría muy grande que tiene que sobrevivir de alguna manera, y bueno, en eso van pasando las cosas. Pero es una discusión larga y demás. Después, en relación al tema del doble pacto, en realidad el doble pacto es algo que se perdió con el socialismo, y que es lo que en realidad el modo en el cual se articula acción, crimen organizado, policía y poder político en la mayoría de las ciudades de la Argentina, ¿sí? La pérdida de eso es lo que habilita el autogobierno policial, que fue el problema que yo les comentaba.
Perotti tenía ubicado, y de hecho pone como primer ministro de Seguridad Marcelo Saín, que a nivel de las investigaciones, en su rol como investigador social, es una de las personas que formula y analiza la categoría del doble pacto, y tenía el diagnóstico de que estaba roto en la provincia de Santa Fe. Lo que pasa es que después él queda eyectado de la dinámica del gobierno de Perotti, Marcelo Saín. Es un proceso súper complejo, pero bueno, nada de lo que él intentó hacer lo pudo hacer, básicamente. Hay que ver en qué punto es por responsabilidad del propio Saín, por cómo se manejó, y qué fue una respuesta como inmunitaria del sistema político santafesino que lo expulsó. Bueno, terminó con causas. Bueno, hay una situación muy compleja de Saín en relación a eso, pero bueno, claramente Perotti no pudo desarmar esta estructura. La ley y el orden era la paz y el orden era su consigna de campaña de Perotti. Bueno, fracasó en ese punto. Luego, en relación al tema de la desindustrialización y el tema de los soldaditos, sí, yo creo que hay que pensarlo en términos de composición de clases, hay que pensar en ese proceso en el cual, bueno, si no hay, ahí vuelvo a esta idea de la economía popular, si no hay formas concretas, productivas, viables, de inclusión en algún tipo de estructura por la vía del trabajo autónomo, el trabajo autogestionado, de la economía popular, de todo este sector de la clase que no logra, que el capitalismo en este momento no le propone un trabajo asalariado, bueno, todo esto va a ser permanentemente una condición de posibilidad de todas estas ofertas de acceso al consumo por la vía de las economías directamente ilegales, con todo el tipo de intensidad de la muerte que generan, ¿cierto? En relación al tema de Guadalajara, bueno, agradezco el comentario, me lo anoto, lo voy a estudiar, no conozco la estación de Guadalajara, pero si tiene puntos de contacto con Rosario, seguro nos va a ser útil aprender de esa experiencia. Estamos todo el tiempo intentando ubicar situaciones, estuvimos viendo cosas de México, cosas de Colombia, que en algunas cosas se parecen y otras se diferencian para poder entender esta experiencia de Río de Janeiro que les conté y demás. O sea que el análisis comparativo con otras situaciones de Latinoamérica nos sirve un montón. En relación al tema del capitalismo y las fuerzas de seguridad, bueno, es un súper problema. Lo que nosotros nos fuimos empezando a pensar en toda esta época es que, digamos, nosotros tenemos que tener un análisis de las fuerzas de seguridad más complejo, que vaya más allá del gatillo fácil y de toda esta dinámica que la tenemos que obviamente seguir pensando, denunciando e intentando transformar, de cuando las fuerzas represivas ejercen violencia sobre los sectores populares, porque también hay esa otra dimensión, es muy ambivalente y heterogénea, hay esa otra dimensión donde uno necesariamente los tiene que incluir cierta dimensión de las fuerzas represivas en una estrategia de abordaje de problemas tan complejos como el narcotráfico y su relación con la violencia urbana. Y después, bueno, lo de Jalisco también lo tomo y lo agradezco, y en relación a lo que plantea Hugo, bueno, de las narrativas, el escenario preelectoral, yo les compartiría bueno, ahora parece que no va a ser precandidato, pero había una persona que intentó ser precandidato del PRO, a intendente acá en Rosario, que su propuesta era así, literal, sitiar Rosario, e hizo un spot que era un spot tipo de fuerza de seguridad con armas automáticas que estaban, no sé, en acción en un lugar que supuestamente era como Rosario, pero básicamente era, vieron cuando Arieto dice en un momento en una declaración, Florencia Arieto, a la provincia de Buenos Aires hay que entrar con metra. Bueno, esa es la narrativa, un punitivismo tremendo, y como si nada hubiera pasado, una reactivación de la lógica de la guerra contra las drogas, todas estas discusiones sobre si tiene que intervenir las Fuerzas Armadas o no, más allá de que sea inconstitucional y que haya leyes, la ley de seguridad y demás que impide esto,
por toda la historia que tenemos en la Argentina, de cuando en seguridad interior intervinieron las Fuerzas Armadas, pero bueno, hay lógicas así, que por otro lado, en relación a nivel de las alternativas, bueno, yo no puedo más que hablar de la apuesta política que yo apoyo, a la que yo pertenezco, que es Ciudad Futura, que es un partido de movimiento que lo constituyeron dos movimientos sociales en Rosario después de una década de trabajo territorial en los barrios populares, ¿no? Hoy por hoy el bloque de concejales más grande de la ciudad de Rosario es el bloque de Ciudad Futura. Esto también es una anomalía, es una fuerza de izquierda creada por movimientos sociales que saca el 20% de los votos, y que en este momento hay una apuesta muy arriesgada pero muy compleja, que es disputar en las PASO con el peronismo. Va a haber un candidato del peronismo y un candidato de Ciudad Futura disputando las PASO de forma competitiva, es decir, no es un candidato testimonial, porque la diferencia de votos, los dos, nuestro candidato y el candidato del peronismo ya fueron candidatos anteriormente, ninguno de los dos ganó, digamos, pero la diferencia de votos es fue de 3-4 puntos en las últimas elecciones, 4 años atrás, con lo cual es una interna competitiva, y quien sea el ganador de esa interna tiene muchas chances de disputar la intendencia de Rosario, por cómo está la configuración de las fuerzas, contra a la vez todo un proceso dentro de lo que nos preocupa, en el cual todas las fuerzas que no son del peronismo, todas las fuerzas de la derecha, digamos, por fuera del peronismo, están agrupadas ahora en un mismo frente. Es decir, el PRO, la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, y después una cantidad de partidos menores, pero que no dejan de ser significativos, como la UCD y demás. O sea, que la UCD y el Partido Socialista están nuevamente en un mismo frente. Yo no sé si esto lo pasaba desde la Unión Democrática, más o menos, los liberales y los socialistas, con serias chances también de gobernar la provincia de Santa Fe. En Rosario pasa distinto por esta dinámica que digo, por esta apuesta que hemos hecho nosotros, que puede llegar a generar una alternativa. Entonces hay procesos en juego, hay cuestiones, vuelvo a decir, y esto lo cuento porque es una anomalía también de la ciudad de Rosario, no hay otros partidos creados por movimientos sociales en otras ciudades de Rosario que yo conozca que tengan que cumplan un rol significativo en la arena electoral, ¿no? De tener un bloque de 5 concejales sobre 28, que es el consejo, no estar siempre entre 15 y 20 puntos en las elecciones, y en este momento, a partir de esta cuestión, estar pudiendo ser competitivos en una PASO que después nos podría poner en un lugar competitivo en la disputa por la intendencia. Luego, bueno, es justamente el gran desafío, ¿no? Porque un poco también la idea del proyecto es realmente si hay condiciones para, desde un gobierno municipal, desarrollar un proceso político transformador, no gobernar bien, sino realmente transformar. Vamos a ver, apuesta abierta. Bueno, muchísimas gracias por tu disposición, estamos en el tiempo. Yo digo muy brevemente la validez de nuestra convocatoria a recuperar a Marx para discutir un tema tan caliente como la violencia. La violencia es constitutiva del capitalismo en origen, por eso nos tiene que sorprender, y necesitamos mejorar nuestro diagnóstico para un proceso de transformación. Bueno, hay que conocer las realidades para transformar. Este ciclo lo empezamos con Carlitos del Frade, que nos trajo una visión política del acontecer en la ciudad de Rosario. No podíamos discutir violencia urbana, violencia en las ciudades, un enfoque desde el marxismo sin empezar por Rosario, y por eso es parte de un ciclo que lo venimos desarrollando con intelectuales y presentaciones de otras partes de la Argentina, porque es un tema muy complejo que sirve para el debate. Y bueno, como te han manifestado ahí en el chat, te agradecemos mucho la disposición. Decirle a todas las compañeras y compañeros presentes que esto está grabado, como hacemos siempre, lo vamos a subir, por supuesto, al Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz,
y también difundiremos por escrito la desgrabación vía el boletín del Centro de Pensamiento. Así que agradecerles todos, pedimos perdón por la extensión, pero valió la pena. Así que muchísimas gracias a Franco, muchísimas gracias a todos los participantes, y nos reencontramos en Emilio, con cambio de fecha, ahora el miércoles 25 de mayo, 24 de mayo, miércoles 24 de mayo, 10 a.m., José Luis Grosso, que está hoy presente, va a presentar bajo el título Capital, Marxismo y Violencia, la forma política. Así que, bueno, muchas gracias por estar y nos reencontramos el 24 de mayo. Chao. Bueno, les agradezco de nuevo la invitación y nos estaremos contactando cuando quieran. Adiós. Chao, Franco, gracias. Muchas gracias. Chao. Hasta luego, buen día. Bueno, vamos a acomodar un poco, esto es un quilombo.